Nos acompaña en la línea el doctor Fernando Vargas Kemba. Él es abogado especialista en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Tiene una maestría en estudio de terrorismo y es analista del conflicto colombiano. Es conferencista, es docente. Es el presidente fundador de la ONG Comité Nacional de Víctimas de la Guerrilla, a quien saludamos nuevamente en nuestro programa Realidades. Doctor Fernando, ¿cómo está usted? Doctor Carlos Sierra, gusto en saludarlo y un gusto en participar en este importante centro de pensamiento que corresponde a Verdad Colombia y en esta emisora, este programa tan importante que tienen ustedes. Les agradezco mucho la invitación. Bueno, doctor Fernando, hace unas semanas usted nos estuvo acompañando también aquí en Realidades, muy amablemente, y conversábamos sobre su parecer político. En ese momento nos decía que para la presidencia usted tenía como candidata a la doctora Marta Lucía Ramírez, porque, bueno, pues tenía toda la afinidad ideológica con ella, le parecía una mujer juiciosa, trabajadora. Hoy en día, pues la situación ha evolucionado de acuerdo a lo que hemos visto por lo sucedido en las elecciones pasadas, y hoy en día la doctora Marta Lucía está como candidata a la vicepresidencia. ¿Cómo recibe usted esta situación y qué opina al respecto y qué posibilidades ve en la dupla que está haciendo la doctora Marta Lucía con el candidato Iván Duque en el Centro Democrático? ¿Cómo los ve? Bueno, pues es indiscutible que nuestra aspiración era que ganara la doctora Marta Lucía la consulta para poder sacar adelante con más facilidad o con más solidaridad desde la presidencia los proyectos que en beneficio de las víctimas de las guerrillas acordamos con la doctora Marta Lucía en la campaña. Es una mujer, una candidata que nos ofreció fraternalmente su solidaridad para rescatar una cantidad de derechos que han sido vulnerados en los gobiernos anteriores para las víctimas de las guerrillas, de manera que de todas maneras pues no salió ganadora, pero quedó de vicepresidenta de candidato Iván Duque del Centro Democrático en una llave favorosamente fuerte, muy fortalecida, porque para nadie es un secreto que la imagen del expresidente Uribe, que es una persona muy querida por el pueblo colombiano, pues fortalece absolutamente una campaña. El hombre más votado en Colombia es él como candidato al Congreso, ganó en primera vuelta su primera elección, sigue manteniendo los altos márgenes de simpatía nacional, de manera que apenas hizo esa alianza, pues las siguientes consultas al pueblo, las siguientes encuestas arrojaron que se disparaba completamente, se ha disparado la campaña del doctor Iván Duque, indudablemente por la llegada de la fortaleza electoral de la doctora Marta Lucía Ramírez, que su votación pues no es nada despreciable, todo lo contrario, 1,5 millones de votos que fortalecieron la campaña del doctor Iván Duque, y hoy en día se puede hablar, doctor Carlos, que es muy posible que esto se gane en primera vuelta. Por el otro lado, se está hablando de una eventual alianza entre los candidatos Petro, Fajardo y De la Calle. Ha habido algunos inconvenientes jurídicos incluso para la alianza de estos dos últimos, pero bueno, están en consultas y ahí están esperando una respuesta. Sin embargo, desde el punto de vista político, ¿cómo ve usted esta alianza? ¿Sí es lógica? ¿Le parece, digamos, que atiende a una lógica política esa alianza? Total. Esa es una alianza de toda la fuerza de la izquierda colombiana. Es una alianza que suma todo el aspecto o el espectro variopinto de la izquierda colombiana, desde esos verdes, naranjas, azules, rosados, rojos. Ahora todos son de centro. La candidata a la vicepresidenta Clara López ha declarado de centro también. Es decir, todos aún Petro ahora está peleando el centro, de manera que esta es una alianza estratégica de izquierda, es una alianza que los une ideológicamente, pero vea usted que también es una alianza que el pueblo colombiano debe comenzar a destapar, como es una alianza de una campaña que va a sumar 3 fuerzas y sus candidatos pues son ateos. O sea, para nadie es un secreto que el doctor De la Calle, tiene que decirse sobre el país, es una persona atea, queriendo gobernar un país de 98 millones de creyentes, de mayorías absolutamente católicas y cristianas,
y entonces pues lo que el pueblo, lo que el país necesita saber y los medios de comunicación deberían preguntar es cómo van a hacer o cómo van a llevar una relación desde un gobierno, de un presidente ateo con los pueblos, con un pueblo creyente, que no vaya a pasar lo que pasó con Plutarco Elías Calles en México en 1927-28, cuando ensangrentó al pueblo y les prohibió ser cristianos y mató y fusiló un poconón de campesinos y de curas y quemó iglesias. Es decir, eso no se puede permitir, que candidatos, que le hablen directamente al pueblo, que el elector cuando vaya a votar, doctor Carlos, sepa por quién verdaderamente va a votar y si su candidato llena todas sus expectativas. Y la persona que vota es atea, pues me parece muy bien que vote por un ateo, pero que no nos jueguen a las escondidas los ateos y que no se camuflen donde no los para engañar incautos electores. De manera que yo sí creo, como usted me preguntaba, que hay una alianza, una afinidad total entre esos tres en cuanto a ideología y en cuanto a religión. ¿Cómo ve usted a Germán Vargas Lleras? Ahí se ha venido desinflando mucho en el tema de las encuestas, de las consultas populares, pero sin embargo los analistas insisten en que tiene muy buena maquinaria política. ¿Piensa usted eso también? Sí, maquinaria es lo que ha tenido, porque es que fue vicepresidente en los años gloriosos manejando unos grandes capitales del presupuesto nacional, repartiendo casas y haciendo política auspiciado desde el propio presidente Santos, de manera que él sí tiene maquinaria y siempre la ha tenido, pero yo lo que lo veo es que realmente está paralizado y a él ya, es decir, doctor Carlitos, hay que tenemos que reconocer que en este momento electoral, cuando estamos hablando ya de campañas presidenciales, ya las maquinarias como tal ya pasan a un segundo plano como tal, en el sentido de que la maquinaria funciona es únicamente o primordialmente en el sentido de las elecciones parlamentarias. Ahí es donde se ve la importancia de la maquinaria. Aquí en el asunto presidencial las bases se mueven mucho más libres y mucho más independientes de toda esta situación. Doctor Fernando, pero hace un par de días vieron al doctor Vargas Lleras tomándose un tintico que ahora es muy común, un tintico con el doctor Duque. ¿Esto qué apreciación le da? ¿Será que el hombre está pensando en otras cosas? Sí, no, la consulta que ganó el doctor Iván Duque con vicepresidencia de la doctora Marta Lucía Ramírez dejó muy en claro las cosas. En primer lugar, no nos sorprendamos porque Vargas Lleras se tome un tinto con el candidato Iván Duque. Seguramente, y lo vamos a ver en estos días, viene la oleada de la U, del Partido Liberal y otros sectores a plegarse ya a la campaña de Iván Duque, que es la campaña que ya se está viendo que es la campaña ganadora. Los candidatos de la izquierda se han sumado a la idea de que el riesgo que hoy se corre en Colombia por la situación parecida a la que se está viviendo en Venezuela es muy grande y obviamente de acuerdo a sus intereses le están atribuyendo ese riesgo a una derecha que pueda conducir al país hacia allá. ¿No le parece a usted un poco descabellada esa posibilidad, siendo que lo que se está viviendo en Venezuela es precisamente por un socialismo de extrema, que es más o menos el discurso de estos candidatos de izquierda? Sí, es que a lo que usted hace referencia, desde mi concepto, doctor Carlos, es una estrategia de propaganda que tienen esos sectores de izquierda. Entonces tienen esa estrategia de propaganda de encarar a los candidatos, en este caso a la campaña de Iván Duque, y decirles que son de derecha y que son manejados por Uribe. Y paradójicamente, o lo más sorprendente es que he visto que parece que eso le cala muy duro al candidato Iván Duque y le cala duro a su campaña y hay gente afanada por demostrar que no tiene ninguna ligación o ninguna dependencia con los criterios del presidente Uribe y que no son de derecha sino de centro, y si pueden hacerse un poquito más a la izquierda pues se van a hacer a la izquierda para tratar de quitarse de encima la acusación que le hace Petro, que le van a hacer de aquí en adelante todos desde la otra orilla. Me parece una equivocada decisión, porque lo mejor que puede hacer en este momento el candidato Iván Duque y la campaña de Iván Duque es reconocer pública y abiertamente que el presidente Uribe es la sombrilla ideológica de ese movimiento y que el presidente Uribe es la garantía ante el pueblo colombiano, como el pueblo colombiano siempre ha visto al presidente Uribe
con esa veneración y ese respeto, que es imposible ocultarlo. De manera que lo que tienen es que mostrarle al presidente Uribe de frente y no tenerle miedo a la palabra derecha, sino más bien hacerle sentir vergüenza y pena histórica por los miles de crímenes y genocidios que ha cometido la izquierda en el mundo. Ahí es donde tiene que verse el planteamiento político, porque si los van a sacar corriendo con una frase o solo nombrar a Uribe, entonces van a hacer que el presidente Uribe se esconda en la campaña, y entonces ¿con quién va a salir Iván Duque y Marta Lucía? ¿Solos? No pueden desperdiciar ese plus electoral que es, quieran o no aceptar el presidente Uribe. Hay que sacarlo por todas las partes, en las plazas públicas, y mostrarlo con las banderas, y no tienen que sentirse avergonzado de una persona que además puso a Iván Duque como candidato. Doctor Fernando, te saluda Jaime Eduardo Botero. Tengo al respecto una inquietud. O sea, yo sí he escuchado que Iván Duque en varias oportunidades pues ha salido a defender a Uribe. Sin embargo, hay otros momentos donde, por ejemplo, la gente malinterpreta, por ejemplo, un Twitter. Uribe dijo que en un eventual gobierno de Iván Duque las concesiones iban a manejar con transparencia. Inmediatamente la revista Semana, la oposición, todo el mundo salió a decir que era que iban a cerrar ciertas cadenas. Y Duque ahí fue muy tibio. Sí, fue muy tibio, pero como tratando de desmarcarse, porque de pronto ni siquiera leyó bien el Twitter de Uribe. El Twitter de Uribe era muy en el camino de la legalidad. Entonces sí, eventualmente tiene razón usted en que él a veces trata de desmarcarse, pero también en muchas oportunidades ha defendido a Uribe y sale a defenderlo. Lo hizo en la Universidad de Columbia y lo ha hecho en varias oportunidades. Doctor Botero, usted tiene toda la razón. Y le quiero decir con toda la claridad desde mi concepto, si el candidato Iván Duque se desmarca públicamente del presidente Uribe, pierde las elecciones. De manera que eso es lo que quiere la izquierda. La izquierda quiere que Iván Duque se desmarque para tener contento a la izquierda, se desmarque de la imagen del presidente Uribe, y eso sería un error táctico, estratégico, impresionante en esta campaña política, y caeríamos en manos de la izquierda indudablemente, porque vendría una decepción popular. Si el presidente Uribe no es la persona que está haciendo de notario con Iván Duque, entonces créanme que aquí la elección se pone muy complicada. Claro, además por eso parte del análisis es que en el futuro cercano, en este mes que viene, los 2 meses que faltan de aquí a las elecciones, seguramente vamos a ver una avalancha de denuncias y de calumnias en contra del expresidente Uribe. Usted, doctor Fernando Vargas, como abogado, experto en estos temas penales, pero además como analista de lo que sucede en el país, en la cosa política, ¿cómo ve la propuesta del Centro Democrático de unificar las Cortes? Esa es una propuesta interesante que la vivimos durante un siglo completo con la Constitución anterior, que fue derogada por la Asamblea Constituyente de la Medicina en el 90-91. De manera que unificar las Cortes es algo que no es nada nuevo para la cultura jurídica colombiana. Todo lo contrario, si quieren les digo que tiene mucho más arraigo cultural jurídicamente las Cortes unificadas en una sola gran Corte, como era la Corte Suprema de Justicia anteriormente, y de esa manera se puede mantener, si se quiere, mucha más independencia de la rama y mucho más control jurisprudencial de las Cortes. Es necesario acabar la politización de las Cortes como se politizaron ahora. Cada Corte es un tren descarrilado, cada Corte hace y deshace con sus fallos. Esos choques de trenes que venimos hablando desde el gobierno del presidente Uribe, han sido nefastos para la estabilidad jurídica de Colombia. Pienso que es hora de darnos cuenta que la Constitución del 91 cometió muchos errores y por eso ha tenido varias reformas, y que hay que reformarle muchísimas cosas a la Constitución del 91, entre esas este tema de las Cortes. No se puede tener una pluralidad de Cortes que rueden como ruedas sueltas en el andamiaje jurídico nacional, porque eso da mucha inestabilidad jurídica. Ahí es necesario volver a lo que teníamos centenariamente, que era la unión de todas las Cortes en una sola gran Corte. Bueno, doctor Fernando Vargas, muchísimas gracias por su participación en Realidades. Le deseamos además un muy feliz fin de Semana Santa y esperamos contar muy pronto con su presencia, ojalá aquí en el estudio, para seguir analizando estos temas. Ojalá podamos encontrarnos para la próxima semana. Queda usted cordialmente invitado.
Esperamos Con mucho contar con gusto, su presencia. doctor Carlitos, y les deseo a todos ustedes y a sus oyentes que el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo que rememoramos en estas fechas, en esta Semana Santa, nos guíe y sea la fortaleza que Colombia necesita ahora con el Domingo de Resurrección para poder rescatar a Colombia de las garras de esta incertidumbre y de esta izquierda que han querido acabar con Colombia. Esperemos que les deseo unos días muy santos y en mucha oración para poder ayudar también desde la batalla de la oración en esta lucha. Sí, señor, que Dios bendiga a Colombia. Muchísimas gracias, doctor Fernando, y entonces muy pronto nos hablamos. Gracias.